Ahí está. A ver. Listo, perfecto. Entonces ahora me vamos a la cámara. Hay que poner la cámara. No se puede iniciar. ¿Por qué no? Creo que si reiniciamos la cámara la otra vez. No se le crea el problema de la. ¿No? No es el problema de Zoom. Ah. Tengo problemas con Zoom. ¡Aló, Ángelo! ¡Ángelo! ¿Se escucha, Ángelo? Profesor, quizás la señal porque está un poco mala. ¿Sí? Sí, por lo menos yo no tengo buena señal en este momento con la wifi de la universidad. No hay problema con. Ya, pero tú estás grabando la cámara. Usted graba la clase. Me metieron la puerta, no voy a grabar. Tratamos, pero no funciona la cosa. Hay días buenos y días malos, como en todas las cosas. Ahí. De preguntarle después a los mensajitos a ver el tema del día. Ya. Entonces vamos a comenzar la segunda actividad lúdica de SEP. Esta actividad lúdica es de línea de transmisión, algo hemos comentado ya, para ir en cierta medida abordando esta temática. Si esta unidad es un poquito más corta, que probablemente debiera ser la más larga, porque se ven varios aspectos y varios bastante dispersos. Ahí está. Ahora, bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de línea de transmisión. Y acá, por favor, ¿qué es lo que pretendemos con esta unidad? En el ámbito de la operación de líneas de transmisión, primero vamos a analizar en el régimen permanente, es decir, en condiciones normales. Aun cuando voy a comentar algunos fenómenos respecto de situaciones transitorias. Y en el contexto de la línea de transmisión, nosotros vamos a analizar tres aspectos. Primero, son los conceptos, fenómenos y algunas definiciones relacionadas con la línea de transmisión. Y por tanto, lo primero que vamos a destacar en esta unidad es que podamos usar un mismo lenguaje, conocer algunos aspectos teóricos y también, por qué no decirlo, definiciones, pero sobre todo también voy a comentar algunos fenómenos que son importantes tenerlos presentes. Otro aspecto que tiene relación con los parámetros. Es decir, ya esto lo habíamos comentado, resistencia, inductancia, capacidad, conductancia. La idea es entender de que para poder eventualmente evaluar una línea de transmisión,
nosotros necesitamos identificar estos parámetros, ¿cierto?, que nos permiten, a través de un circuito, representar razonablemente bien la operación de una línea. Y después, una vez que tengamos los parámetros, tenemos los modelos. Y aquí en los modelos vamos a comentar el modelo de parámetros concentrados. Parámetros concentrados. Básicamente, modelo serie, modelo pi o modelo t, y después vamos a ver parámetros distribuidos. Y aquí vamos a ver las funciones hiperbólicas. Y por tanto, lo que les voy a contar y compartir con ustedes son los distintos modelos que tenemos a disposición, viendo fortalezas y debilidades. Uno siempre, yo les comentaba que uno anda buscando esta suerte de equilibrio entre una buena precisión, pero una complejidad matemática razonable. Y por tanto ahí nos movemos para poder, en cierta medida, abordar estos temas. Ahora, el punto de partida son los componentes. Componentes de una LT. Y acá hablamos básicamente de tres componentes. La torre, o también podemos decir la postación. Sabemos que eso va a depender del nivel de voltaje. Después tenemos los aisladores, y después tenemos el conductor. Y acá vamos a partir por el último, el conductor. En el conductor tenemos varios aspectos, que ya de otra forma también los comentamos. Primero, el material. El material del conductor sabemos que es cobre o aluminio. Y en el aluminio también tenemos un caso especial que es aluminio con algunas hebras de acero para darle mayor resistencia mecánica. Tenemos también la conformación o construcción. Y en la construcción del conductor hablamos de hebras y hablamos de capas. Y por tanto tenemos un conductor de una hebra, una capa, que sería el conductor macizo. Después tenemos 7 hebras, 2 capas, que sería, ¿cierto?, el conductor que ya incorpora un poco más de, ¿cierto?, tamaño. Y después tenemos 19 hebras, 3 capas. Podemos tener incluso más. Y este es el rango normal, entre 7 y 19 hebras. Ahora, tenemos material, construcción, y lo otro es el tamaño. Y en el tamaño del conductor hablamos de la sección. Y en la sección, dijimos, ¿cierto?, podemos tener 3 unidades, milímetros cuadrados, podemos tener AWG o podemos tener MC. Y por tanto, tenemos en consecuencia, desde la mirada, ¿cierto?, del conductor, material, construcción, tamaño. Ahora, en el tamaño es donde me quiero detener un poco, en la sección. Cuando nosotros hablamos de la sección, del conductor, hablamos de 2 secciones. La sección económica y la sección técnica. En la sección técnica, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente nos preocupamos de la capacidad térmica. Capacidad térmica. La capacidad térmica es la palabra elegante, ¿cierto? Le da glamour, pero finalmente nos preocupamos del amperaje. Amperaje. Entonces yo necesito transferir corriente 200 amperios. ¿Qué hago entonces? ¿Qué me dice la sección técnica? Elige un conductor cuya capacidad nominal sea mayor a 200 amperios. Y hasta ahí llega. Y por tanto una comparación entre cuánto aguanta el conductor y cuánta corriente yo necesito transferir. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, en la sección económica
la cosa es un poquito más curiosa. Cuando hablamos de la sección económica, lo que hablamos, ¿cierto?, o tratamos de plantear, son los costos de la línea de transmisión en función de la sección. Queremos cuantificar cuáles son los costos, ¿cierto?, puntualmente de un proyecto de una línea de transmisión y queremos relacionarlo con la sección. Y por tanto, de acuerdo a esto, nosotros decimos que los costos asociados a una línea de transmisión son C1 más C2 por B más C3 por S más C4 por I cuadrado por Rho o R, I cuadrado R. Fíjense, cuando yo analizo los costos de una línea de transmisión, hay costos que son fijos. Estos costos son personal, maquinaria, los pagos, ¿cierto?, de servidumbre, es decir, el derecho a pasar por la línea por un cierto trazado. Está el tema, ¿cierto?, de costos de honorarios de abogado y cuanta divina cosa que esté vinculada a poner a punto el proyecto. Aquí no hemos pelado una papa, digamos, pero tenemos que movernos con las cuadrillas, movernos con las maquinarias, ya sea propia o hay que rentarla. Tenemos todo lo que es el tema del trazado para pagar la servidumbre, asegurarnos que ya tenemos, ¿cierto?, asegurado el paso por la línea. Y también, ¿cierto?, honorarios, sobre todo de abogados, que son gloriosos desde el punto de vista de lo que significa el apoyo, ¿sí? Por tanto, con este costo no hemos hecho nada. Después viene el costo C2, asociado al voltaje. Y aquí hay dos aspectos. Uno es la cadena de aisladores. A mayor tensión, mayor será la cadena, mayor será el costo. Y también las torres, la estructura. La estructura de las torres. A mayor tensión, mayor tiene que ser la altura de la torre. ¿Profesor, a qué se refiere con cadena de aisladores? El aislador entre el conductor y la torre. ¿Estamos? Entonces tú tienes que, acuérdate que la cadena son varias campanas una sobre otra. Cada campana son como 20 kilos, 15 kilos. Por tanto, a medida que aumenta más la tensión, más campanas tendrás que poner en serie para tener la capacidad de aislamiento. Y por tanto, si hablamos esto de campanas, podemos hablar de una campana de 3 metros, 4 metros, y eso tiene un costo. El costo asociado a la tensión de aislamiento y al BIM, o a la tensión máxima que son dos. Entonces tenemos un costo. Después voy a comentar algunos aspectos respecto a eso. Después está el costo de la sección, el tamaño, ¿me explico? Por tanto, aquí son los kilómetros de carrete, asociados, ¿cierto?, ¿cierto? Fíjense que aquí, en el costo C2 y el costo C3, todavía no hacemos ninguna suerte de montaje. Entonces ya tenemos las torres, tenemos el cable, tenemos los aisladores, tenemos las cuadrillas, tenemos la maquinaria, y por tanto todos estos costos originan, ¿cierto?, el proyecto de ejecución, que tardará, ¿cierto?, un mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la longitud y la cantidad de personal que tengamos. Por tanto, hay un costo asociado a la puesta en servicio de la línea. Pero después de que la línea ya está lista, yo le saco el jugo, transfiero la energía. Y al transferir energía, ¿qué tengo? Pérdidas de la línea. Esa pérdida, ¿cierto?, que yo lo recibo al bolsillo, y que son pérdidas Joule, I cuadrado R. ¿Sí? La pérdida, ¿cierto?, que se produce en la línea. ¿Te acuerdas que tiempo atrás hemos calculado cuántas pérdidas, ¿cierto?, se producían en una línea? 300 kilowatts, 500 kilowatts. Claro, uno dice,
300 kilowatts tampoco es tanto, ¿no? Si uno lo lleva a costos domiciliarios, digamos, es una cantidad enorme de clientes. Y por tanto hay un tema de ingresos que dejamos de percibir. Ahora, la resistencia es una constante K, Rho, partido por S. La constante K define un poco las unidades, el Rho es la resistividad del material y esa es la sección del conductor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Así, desde el propósito original. Tenemos que los costos en función del S será un costo C0 más C0, estoy hablando de esto sería el costo C0, toda la puesta en servicio, más el costo de la aisladora y estructura de las torres, más C3 por S, más un C4' partido por S. En el costo del cable está multiplicando por S. A mayor sección, mayor será el costo. Y aquí, en el caso del costo por pérdida, la sección va abajo. Por tanto, ¿qué es lo que se hace en el tema económico? Yo derivo los costos respecto de la sección y lo hago igual a cero. Y aquí, si ustedes recuerdan matemáticas, si yo saco la derivada de una función y la hago igual a cero, obtengo que la sección es la sección mínima. Saco un mínimo. Y este mínimo es el mínimo económico, que minimiza los costos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, este procedimiento, aquí se lo contaba así de forma muy sucinta, para que ustedes internalicen este concepto. Yo puedo a lo bestia plantear el tema técnico, pero también, por favor, yo puedo plantearlo desde el punto de vista económico. Esto, ¿cierto?, para un comercial es la gloria, ¿no?, o un industrial, porque ahí está trabajando el tema, ¿cierto?, del proyecto. Ahora, ejemplo, sección técnica me da, por ejemplo, 4 rayas 0 WG o 3 rayas 0. 3 rayas 0 WG. Si yo hago el análisis de la sección del conductor pensando solamente en la corriente que circula por el conductor, un 3 rayas 0 me sirve. Si hago este estudio glorioso, ¿cierto?, de evaluación de costos, la sección económica sería 250 MC. Entonces, fíjense la paradoja. Si yo me preocupo solamente de la sección técnica, me bastaría un 3 rayas 0. Pero si ahora yo evalúo la sección económica, normalmente debo elegir 2 calibres por arriba del elegido. 3 rayas 0, ¿cuál sigue después? 4 rayas 0, ¿cuál sigue después? 250 MC. Y por tanto aquí tengo de por medio 2 calibres de diferencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué con la sección económica? ¿Por qué la sección económica me da un tamaño más grande que la sección técnica? Se proyecta. Pérdida. ¿Cuál sería la mirada? Entonces, Pérdida. hay un tema de... ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea lo siguiente. Fíjense, uno dice, bueno, sí, si la sección económica es 250, significa que esto se dispara. Esto es más grande al principio, porque debo comprar más conductor de un tamaño más grande. Por tanto, hay un costo por inversión mayor, ¿no? Pero resulta que la sección es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Y por tanto, a mayor sección, ¿qué es lo que disminuye? La resistencia. Si la resistencia disminuye, ¿qué pasa con las pérdidas? Baja. Por tanto, lo que dice esto, y lo que finalmente uno en cierta medida tiene que recordar, es que si yo incorporo un tamaño más grande, aunque la inversión inicial es mayor, recupero esa inversión a través del periodo de tiempo en el cual esa línea está en funcionamiento. Ahora aquí se habla de hay todo un cálculo aquí de la longitud del tiempo mínimo del proyecto, pero ya sobre 15 años, de ahí para arriba,
se entiende que esta sección económica es lo suficientemente atractiva desde el punto de vista del negocio. Ahora, esto es lo que yo les estoy contando. Dos miradas distintas. Nosotros, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con la sección principalmente técnica. Pero hay otro. No puedo dejar de mencionarlo. Entonces, en ese tema, es lo que yo he querido compartir aquí con ustedes. Y que está en la... A ver si me funciona esto. ¿Veamos si funciona? ¿Ya? Entonces, aquí está el tema. Sección técnica, sección económica. La sección económica en general es mayor que la sección técnica, pero lo que hay que entender es que esto básicamente es por la resistencia. Fíjense, aquí marqué este, 2 rayas 0. Fíjense, 2 rayas 0, sección técnica. ¿Cuál es la resistencia de este conductor? A 50 grados, 0,2989. La resistencia de un 4 rayas 0, 7 hebras, la resistencia es igual a 0 a 50 grados, 0,2989. Subamos 2 calibres. Hablemos de un 4 rayas 0. Fíjense el 4 rayas 0, ¿cuál es la resistencia? 0,18. La resistencia ahora es 0,1883. Si hacemos el cociente, ¿cuánto me da este cociente, por favor? Si me hacen el cálculo. Igual al revés, como usted quiera. 0,2989 dividido por 0,18 mejor, dividido por 0,29. Este dividido por 0,29, para que ustedes vean la reducción. El más chico dividido por el más grande. ¿Cuánto me da? 0,62, ¿cómo lo es? 0,629. Fíjense, el hecho de que nosotros hayamos aumentado en 2 calibres, lo que está haciendo acá es que permite reducir las pérdidas en un 40%. Eso es una brutalidad, pensando en un año y pensando en un proyecto a más de 15 años. Y por tanto lo que está diciendo esto es que es verdad. Es verdad. Fíjense que un 2 rayas 0, ¿cuánto pesa? 600 kilos por kilómetro. Si pasamos un 4 rayas 0, estamos hablando de casi 1 tonelada. O sea, hay una inversión distinta de cobre y también probablemente de cantidad de torres o del vano. Pero al final, el retorno, debido a la reducción significativa de las pérdidas, permite que la sección económica sea atractiva. Ahora, ¿nosotros qué hacemos normalmente? Calculamos la sección técnica y tenemos presente esto. ¿Y qué hacemos? Aumentamos en 1 o 2 niveles, ¿cierto?, el tamaño del conductor. Y por tanto, de una u otra forma, incorporamos este concepto de reducción de pérdidas en el régimen de la ley. Ahora, nosotros, bueno, yo he tratado, conversaba con los profes de proyecto, pero en realidad esto originaría por ahí unos cálculos, pero no sé, lo comentan probablemente. Hacer el cálculo hacia el oeste, no tengo que sacar esa palabra. Hacer el cálculo así de forma irreflexiva, es complejo, porque significa un tremendo desgaste para un resultado que ya uno sabe de antemano. Uno puede estar 3, 4 clases elaborando eso para que resulte lo mismo que dijo el profe Delgado en CEP en 15 minutos. Nosotros ahí, ¿en qué parte estamos más enfocados? Por ejemplo, usted Nosotros, dijo, claro. la parte cuánto dijo que era más industrial, comercial, Claro. o los civiles igual ahí, ¿dónde se meten? O nosotros. No, nosotros, yo te digo, tiene que haber sido cuando, el 90 por ahí, en el ramo de proyecto incursionamos en esto. Pero fue un resultado dramático, digamos. Un éxito absoluto. Récord de venta. Un éxito absoluto. Entonces al final, por eso digo, uno hace mucho esfuerzo en términos de un desgaste respecto de una rigurosidad que al final del cuento, se da cuenta que en realidad, oye, ya, te felicito, lo lograste, hiciste todo el tema, pero al final el resultado, ¿no? Y nosotros finalmente, ¿qué es lo más importante? Y este es un tema que
probablemente habría que cuantificarlo dentro de un proyecto que sea significativo. Nosotros en general, en términos, digamos, de redes, de proyectos, ¿cierto?, vinculados a explotaciones, normalmente lo que hacemos es trabajar con la sección técnica. Incluso más, nosotros también generamos unos estándar. Por ejemplo, en el caso de Transelec, ellos tienen 4 tipos de conductores. O 250, o un 4 raya 0, o un 2 WG. Tienen 4 calibres. Y con eso trabajan. Y por tanto aquí también hay que buscar un poco pues si bien es cierto, el procedimiento es una cosa, pero también hay que hacer esto viable, desde el punto de vista de cuánto material voy a tener disponible en bodega frente a una urgencia. Y por tanto ahí generamos, ¿cierto?, una suerte de calibre estándar. Ahora, cuantitativamente, subir 2 calibres debe ser totalmente distinto un proyecto del otro. no, aquí si el tema de fondo es que no tengan miedo de que si el calibre de cálculo es un 3 raya 0, ustedes pueden elegir un 4 raya 0 o un 250. No teman, porque finalmente lo que ustedes están haciendo es sí, efectivamente hay un aumento de la inversión inicial, pero eso se ve recompensado con creces en la operación del proyecto. Y eso es lo que finalmente recuerda este tema, ¿sí? Ahora, tenemos otro aspecto que esta tabla pasó desapercibido, fíjense. La tabla. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Está tabulado esto. Aquí empezamos con otro tema. Fíjense por favor. En líneas aéreas, nosotros tenemos tablas normalizadas que nos permiten tener información eléctrica y mecánica de los conductores. Fíjense por favor. Tenemos el tamaño, de la unidad, la construcción, el diámetro, el peso, la resistencia a la rotura, por favor, el tema mecánico, cuánta tensión soportan. Tenemos también la capacidad térmica. Pero como si eso fuera poco, el fabricante, dentro de su infinita sabiduría y digámoslo, ¿cierto?, dentro de un contexto, ¿cierto?, de empatía con el cliente, le entregan los parámetros del conductor. Parámetros: resistencia en corriente continua a 50 Hz, 25 grados, 50 grados, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Es decir, el fabricante entrega la información. Y por tanto, en el cálculo de los parámetros de esta R, esta L y esta C, cuando yo tengo una línea de transmisión con ciertas condiciones, yo puedo usar tablas normalizadas. Y por tanto ahí me puedo ayudar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas tablas normalizadas tienen una gran limitante. Todo lo podría ser tan bello. Esto presupone de que la línea es perfectamente equilátera. Equilátera. Si la línea es equilátera, el efecto magnético o el efecto capacitivo entre los conductores es el mismo. Y por tanto, en ese contexto se establece que yo puedo potencialmente usar tabla normalizada. Pero si la línea no es equilátera, es horizontal o vertical, o tiene más de un conductor por fase, la cosa se le complica. Y ahí no puedo usar tabla normalizada. Y hay que entrar a picar con las fórmulas o expresiones matemáticas. Pero aquí tenemos un elemento de referencia. Fíjense por favor, ¿qué pasa con la reactancia inductiva? ¿Se dan cuenta que tiene un rango entre 0,3 y 0,37 por ahí? La media, ¿dónde está? 0,35. Y por tanto empezamos a ver, a visualizar que hay algunas características relacionadas con los parámetros. Por tanto, aquí el primer aspecto a destacar es que ustedes, si se van a cualquier libro de CEP y se van a los anexos, en los anexos del libro de CEP se van a encontrar con muchas tablas normalizadas respecto de parámetros. No solamente de cobre, también de aluminio. E incluso en el aluminio son más glamurosos, digamos.
Porque no le ponen no lo identifican el conductor por el calibre, sino le ponen nombre. Nombre al conductor. Penguin, por ejemplo. Entonces, cada conductor tiene su nombre, de aluminio, por favor. Y por tanto, yo los invito en un momento, ¿cierto?, de lujuria, ¿cierto?, para ustedes. Busquen un libro de ser, van a los anexos y disfrutan, digamos, de esa información. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que solamente es para líneas equilaterales. Pero esa configuración en la torre, ¿cómo se ve? Así. ¿Cómo se ve la torre? Así se ve. Se puede ver así o así. Y fíjense, ustedes, yo los invito ahora a empezar a poner atención a la disposición de los conductores. Hay líneas de 66 kilos o más que intencionalmente la estructura de la torre trata de buscar esta suerte de forma de triángulo. Pero no siempre se puede. Aquí fíjense, horizontal. Aquí tratamos de buscar algo. Aquí también. Media, pero buscamos. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí menos. Y aquí menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros ¿por qué buscamos esta configuración? Porque esta es la única configuración donde yo estoy en presencia de una línea perfectamente equilibrada. Esta es la única topología donde la línea opera en forma equilibrada. ¿Qué significa eso? Que la corriente de la fase A, B y C son iguales y desfasadas 120 grados una de otra. Si yo cambio la topología, desafortunadamente se produce un desbalance. Si hay un desbalance, el comportamiento de la fase A no es igual al de la fase B y C. Si eso no es posible, no puedo usar la teoría tradicional de red y tengo que usar modelos trifásicos. Por tanto, tiene una trascendencia significativa. Ahora, dicho esto, cuando nosotros hablamos de líneas, fíjense, primera cosa que para mí es importante que ustedes tengan presente. A medida que el nivel de tensión aumenta, la altura del sector de la torre aumenta. Por tanto, hay una correlación entre nivel de voltaje y estructura de la torre. Aquí he puesto las más frecuentes, no son las únicas. Otra cosa importante, la cantidad de conductores por fase. Conductores por fase. Yo puedo tener un circuito simple, que se llama, un solo conductor por fase. Pero también puedo tener un dúplex, 2 conductores por fase. O triplex, 3 conductores por fase. O cuádruplex, 4 conductores por fase. En nuestro país, hasta 4 tenemos. Porque se entiende que con 500 kilovolts es suficiente 4 conductores por fase. Si trabajamos en 750 o más, ya hay que pensar en 6 conductores por fase. Ahora, fíjense, tenemos líneas de transmisión simplex, duplex, triplex, cuádruplex de un circuito. Un circuito, un circuito, un circuito, un circuito. Pero también podemos tener de 2 circuitos. Y por tanto ahí tenemos RST de un conductor, RST del otro. Un circuito va aquí, el otro circuito va acá. ¿Se dan cuenta? Y por tanto yo puedo tener líneas de circuito simple o doble circuito. Y acá, por favor, fíjense. Tenemos RST. Pero ¿qué pasa con el circuito de al lado? Tiene la misma secuencia, ¿no? ¿Se dan cuenta que está al revés? RST. Lo giran. ¿Por qué empezamos con esto del rollo? Bueno, para poder lograr que los efectos magnéticos sean similares. Empezamos a trabajar el tema de, desafortunadamente, la presencia de flujos que no son iguales en la fase. Y si los flujos no son iguales, el efecto magnético no es el mismo. Si el efecto magnético no es el mismo, entonces desafortunadamente estamos en presencia de circuitos de desequilibrio. Entonces aquí está el tema, ¿eh? Fíjense, podemos agrupar de A2, o podemos agrupar de A3, o de hasta 4. Y por tanto, en nuestro caso, en las líneas de 500 kV, normalmente son 4 conductores por fase. Si hablamos de 220, podemos tener 3 o 2. Y por tanto acá empezamos a
manejar este tema, ¿cierto?, relacionado con el tamaño de los conductores y la cantidad de conductores por fase. Ahora la pregunta es, ¿para qué ponemos 2? ¿O por qué ponemos 3? ¿O por qué ponemos 4? Entonces aquí aparece el tema. Fíjense. Resulta que el aire es un elemento pasivo, pero hasta por ahí. Se define lo que se llama el campo eléctrico de ruptura del aire. Este varía, depende de la presión atmosférica, humedad del aire, pero puede estar entre los 20 y los 30 kilovolts por centímetro. Pensemos que es 30. ¿Eso qué significa? Si yo a una distancia de 1 centímetro aplico 10 kilovolts, no pasa nada. El aire mantiene su rigidez dieléctrica. Pero si yo aplico a una distancia de 1 centímetro 30.000 volts, lo que voy a ver es que el aire se rompe y aparece un arco eléctrico. Entonces, ¿cuál es el tema? Que resulta que yo tengo un conductor macizo o con hebra. ¿Dónde hay aire en el conductor? Acá, afuera, en toda la periferia del conductor. Y aparece lo que se llama el efecto corona. Corona. ¿Qué es el efecto corona? La ionización del aire en toda la periferia del conductor. Esto tiene un fenómeno de luz, es audible y además produce lamentablemente interferencia electromagnética y por tanto interfiere con otros circuitos que estén al lado de la línea. Esto del efecto corona, ¿cierto? Además el arco que se produce en la periferia va degradando la característica del conductor y por tanto lo que nosotros buscamos básicamente es tratar de controlar esto. De hecho, aquí hay sectores, ¿cierto? Cuando uno va hacia el mall, ¿cierto?, por la zona de Chillancito, hay una línea de transmisión ahí de CG. Cuando uno pasa de tarde noche y hay humedad, uno ve, ¿cierto?, la línea del chisporroteo, es visual, se puede apreciar. Ahora, hay una cantidad gloriosa de videos en YouTube respecto a esto, justamente que representan este fenómeno corona. Ahora, ¿Ese efecto igual está en los aisladores? en los aisladores lo que sucede es que también, el tema de aisladores también se puede producir, dependiendo de las condiciones de... Pero en el caso de los aisladores, más que el tema de la humedad, es el tema, ¿cierto?, del depósito de material dentro del aislador. Por eso es que la forma de campana es pensada justamente para que exista desplazamiento y para que no haya acumulación. ¿No? Lamentablemente nos falta, no voy a decir la palabra, pero el que pone el aislador al revés. Y al revés, la campana para arriba acumula todo. Y por tanto ahí tenemos un problema, sobre todo cuando estamos cerca del mar. Ahí con el tiempo se produce, ¿cierto?, desafortunadamente un depósito permanente de sal. Y esa sal produce desafortunadamente estos fenómenos, ¿cierto?, de ionización. Ahora, ¿cómo controlamos? Fíjense, pensemos en una línea de 500 kilovolts. Pensemos que el campo eléctrico es 30 kilovolts por centímetro. Estos centímetros están asociados al radio del conductor. Por tanto, aquí tenemos el conductor. Tenemos el conductor, tenemos el radio y tenemos el potencial o el campo eléctrico. Lo que me preocupa es cuando estamos en la periferia del conductor. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, si yo tomo la tensión de la línea y lo divido por 30, ¿cuánto me daría por fuerza en el campo? 500 dividido por 30. 16,7 centímetros. Eso es lo que estamos calculando. Ya, pues para que no se haya complicado, pongámosle 16, ¿no? Para que no, 16. Entonces, ¿alguien se pone escuadra por esta paleta? Agarra una escuadra. Excelente. Excelente. Fíjense, voy a hacer a tamaño real el tamaño del conductor de 500 kilos
para que el efecto corona sea controlado. Entonces debe ser un conductor de 16 centímetros de radio. O sea, va a ser siempre impactante cuando uno lo hace así a lo grande. A mí por lo menos me impacta, digamos, me produce una sensación de ahogo, digamos, gloriosa. Digamos. Profesor, pero considerando 16 centímetros macizo o 16 centímetros con las hebras. No importa que tenga hebra, porque lo que importa es donde esté el aire, y el aire está en la periferia. Ya. Entonces 16. Ah, me pilló aquí. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué unidades tiene aquí? México, no, ¿de qué dónde? Chuta, ahí ya me puse la cosa difícil. Sí, está bien. Ahí ¿Sí? está bien. Sí. ¿Va? Son 20. Pero me acomoda más esta. 16. Aquí tenemos el 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está el 0. Más o menos, esto estamos viendo aquí al oeste, nomás, perdón, va en forma de. Tengo pegaza, tengo que trabajar, voy a ir al psicólogo para que me trabaje. Fíjense. Así debería ser el tamaño a escala real de un conductor para que el efecto corona en la periferia del conductor fuese controlado. ¿Se imaginan ese conductor? Las torres que deberían hacerse para mantener este conductor. ¿Pero ese es 16 diámetro o...? Es 16 de radio. El radio, 16 centímetros de radio. Ese 16 radio. Radio, por eso, 16 centímetros por aquí tengo aproximadamente APP 16 centímetros. ¿Sí? Entonces, este debería ser el tamaño del conductor. Eso lo hace inviable. Lo hace absolutamente inviable. No hay posibilidad de mandarlo a hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por favor. Lo que uno hace es tratar de hacer un conductor ficticio que respete esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense. Ponemos un conductor ahí. Ponemos otro acá. Ponemos otro acá. Y ponemos otro aquí. Y esos conductores los ponemos sólidamente fijos. Y aparece una línea de transmisión con 4 conductores por fase, donde estos 4 conductores lo que tratan de hacer no es completo, pero logran hacer como un equivalente al conductor original. Por tanto, ¿cómo yo logro controlar el efecto corona? Aumentando el tamaño del conductor. Pero cuando ese tamaño es inviable, lo que hacemos entonces es incorporar más de un conductor por fase. Por tanto, cuando ustedes vean una línea con 2 conductores por fase o 4, esos conductores no están pensados para aumentar la potencia transferida, están pensados principalmente para controlar el efecto corona. Y por tanto acá tenemos, aumentando el diámetro del conductor o 2 o más conductores por fase. Ahora, tenía una foto, siempre le pido a mis estudiantes, oye, cuando vean algo interesante me saquen la foto. Sí, porque eso están no están recubiertos. No, son de nudo. Pero aquí, fíjate, aquí, a ver si lo tengo en los favoritos. Déjeme, creo que en algún instante le saqué una foto de eso. Tengo pura foto de mi nieto. Ah, miren, aquí tengo, este les va a interesar, miren. Al WhatsApp, 0. 2025. Pese, ahí está. Siguiente, enviar. Miren, ahí le estoy enviando los conductores que usa Transelec. Ellos tienen ya una suerte de, o sea, no acuerdo, pero ellos tratan de calzar en 4 conductores. Un 400,
O 250, un 2 raya 0 y un número 2. Ahí puso un lápiz Vic para tomar de referencia. Pero el miércoles voy a traer, pues yo tengo estos cables, para que ustedes los puedan ver. ¿Lo recibieron o no? ¿Están en el WhatsApp? Profe, ¿pero solo cobre? ¿Utilizan solo cobre? No, los conductores de cobre que usan son esos. Ah, ya. Pero eso no significa que no usen de aluminio. ¿No? Y lo otro, no tengo, pero hay una foto, tenía una foto de justamente esa estructura de un viejo que de China, ¿sí? Un viejo que está arriba, digamos, haciendo la mantención y sacó la foto, digamos, de la estructura. ¿No? Entonces acá tenemos, insisto, el efecto corona es un fenómeno que me recuerda que el aire, desafortunadamente, no es inerte, que se establece, ¿cierto?, una suerte de efecto, y eso está definido principalmente por el campo eléctrico de ruptura del aire. Ahora, nosotros, y aquí, bueno, antiguamente uno podía incluso evaluar cómo se distribuía el campo eléctrico, había un método matemático glorioso, pero finalmente yo lo que siento que es mucho más importante a esta altura es tratar de entender el propósito, el sentido de la cantidad de conductores por fase. Profe, ¿y separador de qué material es? ¿Ah? ¿Separador de qué material es? Un polímero, es como un plástico, pero bastante más rígido desde el punto de vista de aislamiento. Profe, ¿y esos separadores son los que se colocan ya con la línea montada arriba en el helicóptero? ¿Esos son los que...? Yo no sé cómo, francamente creo que no sé una- cómo los montarán estos viejos, pero Creo que una vez... no sé. Yo creo que dentro de, me da la impresión de que los van montando a medida que van haciendo el tendido, digo. Cuando van templando, ¿no? También, es un tema, pero ahí, esa parte no la... Si alguien tiene algún dato ahí, genial, porque no... Ahí sí no sé, esa parte no la he investigado, digamos. Ahora, fíjense, tenemos un fenómeno, corona. Vamos a otro fenómeno, que también me interesa, por favor, que ustedes lo tengan presente. Y esto ya un poquito más cercano, ciertamente, que tiene relación con la descarga atmosférica. Cuando yo tengo una descarga atmosférica, tengo acá distintos fenómenos. Primero, la corriente del rayo. La corriente del rayo, estadísticamente hablando, se puede considerar de 20 kiloamperes. Esa es la corriente asociada, ¿cierto?, a una descarga atmosférica. Y es un fenómeno que dura, estadísticamente, entre 4 y 20 microsegundos. Y por tanto es un fenómeno tremendamente rápido que, ¿cierto?, al considerar la magnitud del fenómeno eléctricamente hablando, es un tremendo latigazo para la instalación. Ahora, yo quiero evitar que esta corriente frente a una descarga toque los conductores de fase. Y por tanto, para evitar esto, como protección, usamos lo que se llama el cable de guardia. O cables, porque puede ser más de uno. Cables de guardia. Y por tanto, lo que hace el cable de guardia finalmente es como un paraguas. Un paraguas. ¿Eso qué significa? En términos así esquemáticos. Aquí está la línea, por aquí abajo va la línea ABC. Y por tanto, cualquier descarga atmosférica que llegue en una zona de protección, la captura o le da un camino de baja impedancia este conductor que se llama cable de guardia. Ahora, esto, como ustedes comprenderán, va en la parte superior de la torre. Y por tanto, aquí va. Ahí se dan cuenta, esos puntos están ahí. Ahí van dos, ahí va uno, aquí van dos, ahí va uno. Ahora, a medida que la tensión disminuye la probabilidad de que exista una descarga, pensando que está más cercana a la zona urbana, disminuye. Pero en sectores, ¿cierto?, ya el descampado, ¿cierto?, ya vamos a tener una probabilidad mayor y por tanto tenemos que prepararnos para ello. Y por tanto, tenemos el cable de guardia. Y además, en ese contexto, se presenta lo que se llama el frente de onda. Frente de onda. Y este frente de onda
el voltaje transitorio es aproximadamente 2 veces el voltaje nominal. Entonces, cuando nosotros hablamos del fenómeno de descarga atmosférica, tenemos que considerar estos 3 aspectos. Eso es lo que he tratado de plantear en este esquema. Aquí tenemos una torre, aquí está la subestación, tenemos la torre, ahí tenemos los conductores, ahí están los aisladores, y aquí arriba está el cable de guardia. Por tanto, se produce una descarga atmosférica, y por tanto, ¿qué es lo que hace el cable de guardia? Al estar sólidamente conectado a la estructura, hace que la corriente se descargue por la estructura hasta la puesta a tierra, ¿cierto?, de la torre. Y por tanto, doy un camino a esa corriente. Ahora, ¿eso qué significa? Que en cierta medida he vaciado esa energía y la he descargado a tierra. Sin embargo, desafortunadamente, Las patas de las torres tienen la cable de la tierra, porque lo he visto que claro, la torre tiene que ir a tierra. sí se corta la estructura, Tiene que haber aquí de por medio también una puesta a tierra, una malla. una valla. Ahora, denme un segundo. Ahí está. Aquí me alcanza. Aquí alcanza. Entonces, fíjense, se produce la descarga por la estructura y se va a la tierra. ¿Sí? Pero en el punto en el cual se produce esta descarga, desafortunadamente, en las fases se origina un transiente. Aquí, en la fase, aparece un transiente. Ese transiente viaja por la línea hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ese transiente se llama frente de onda. Es un transiente de alta magnitud, alta energía, y que si yo no me preparo y no asumo ese fenómeno y trato de contenerlo, ese transiente de 2 veces el voltaje nominal rompe todo hacia la entrada y hacia la carga. Supongamos que aquí está la subestación de inicio, aquí esta línea va a llegar hasta la subestación, ¿cierto?, de llegada, y de aquí, ¿cierto?, se distribuyen con transformadores a los distintos centros de curso. Por tanto, este transiente se va hacia la subestación de entrada, rompe todo, y también viaja y rompe la subestación de llegada y todos los equipos que estén conectados. Y además se pasa por los transformadores y se pasa las cargas. Ahora, 2 veces nominal, ¿qué significa? Que nuestra casa llegarían en vez de 220, 440. Con 440 se rompe todo. Entonces el tema aquí es que frente a este fenómeno transitorio, que no podemos evitarlo, este fenómeno no lo podemos evitar. Tenemos que entonces prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? En la salida de la subestación. En la salida de la subestación, aquí, ¿qué instalamos? Este bicho. Y este bicho se llama pararrayo. Lo instalamos cuando sale la línea y lo instalamos por acá al final, cuando la línea llega para después pasar, ¿cierto?, a los interruptores de poder, a los 52, a los tráficos. Por tanto, en todo patio en el cual llegue una línea o salga una línea, tiene que haber un pararrayo, uno por fase. El pararrayo, ¿qué es lo que hace? El viejo lo único que hace es que si viene de acá un frente de onda
de 2 veces el voltaje nominal. Cuando pasó por el pararrayo, el transiente viene y lo corta. Reduce la magnitud. Es como un Zener en la electrónica. El Zener igual, limita la tensión. Entonces, con las proporciones del caso. Entonces acá tenemos de 2 pasamos a 1,25, que es una tensión igual más arriba de la nominal, pero que es bastante más accesible desde el punto de vista de que los aparatos pueden aguantar. En consecuencia, tenemos acá pararrayo, y con este pararrayo protegemos el interruptor de poder, protegemos los transformadores, lo mismo que sucede para ellos. Ahora, hasta mucho tiempo, aquí le puse 2 fotos. Fíjense, aquí tenemos un pararrayo. Este es un pararrayo de subestación, que está a pie de la subestación. Y también podemos encontrar los pararrayos arriba de las torres. Yo lo instalo directamente en la torre. O lo instalo en la estructura. Arriba de la estructura donde llega la acometida, ¿cierto?, del sistema. Ahora, antiguamente, estos viejos, como ustedes se dan cuenta, no tienen ningún. Uno no sabe si opera, si no opera. Entonces, antiguamente uno no sabía esto. Cuántas veces estaba operando, si tenía fuga o no tenía fuga, si estaba en buen estado o no. Y por tanto, desde hace aproximadamente unos 10 años atrás, se empezó más, 15, se empezó a instalar contadores de descarga. Y por tanto, todo pararrayo ahora debe incorporar un contador de descarga. Este contador de descarga, ¿qué detecta? Las veces que ha operado y también la corriente de fuga que tiene. Porque si este viejo empieza a perder sus características, se va a empezar desafortunadamente a pasar. Ahora, esto es en el ámbito vinculado a lo que es alta tensión. Ahora, de acuerdo a esto, para el frente de onda, para el fenómeno frente de onda, dígame. ¿Los pararrayos están hechos de gas o algo así? Es un óxido de. ¿Tiene un nombre? Es un óxido metálico. Como el zinc. No me acuerdo Sí, cuál sí, es. como el... Lo busco, lo voy a buscar, se lo voy a decir. Ahora, fíjense, para este fenómeno, entonces, en alta tensión, usamos pararrayos. Es un baristor. Eso, parecido. Óxido de zinc. Socio- Pararrayos. En media tensión es la misma definición, pero estos viejos le llaman arreste. Y en baja tensión, ahí le bajaron un poco el perfil, se llama supresor. Supresor de tránsito. Tienen la misma filosofía, por favor. Es la misma. Ahora, fíjense, supuestamente a la llegada ya hay un pararrayo que supuestamente debería cortar cualquier fenómeno. Sin embargo, está la psicosis que nosotros, aquí les presento el arrestor. Fíjense, instalamos arrestor en la entrada del alimentador de las plantas. Uno por cada fase, ¿se acuerdan? Instalamos arrestor en la entrada del bushing de alta de un tráfico. Instalamos arrestor en la red de distribución. Es decir, al final se produce una psicosis de el por si acaso instalado. Y por tanto, cada vez que ustedes tengan en la red de distribución el arranque de un cliente que baja aquí faltó la mufa, después el cable que baja por un ducto metálico, ¿cierto?, para alimentar a un cliente en particular, tendrá fusibles y tendrá arrestos. Aquí lo mismo. Y finalmente acá, ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense, este viejo es básicamente un aislador. Un aislador. Aquí está el polo de la fase. Y aquí abajo está el polo de la tierra. Este viejo está conectado entre fase y tierra. Y no conduce. Está aislando. Pero cuando hay una descarga, el viejo, ¡pum!, durante ese periodo es capaz de descargar la energía. Pero si este viejo se llega a pasar, tenemos un lindo cohete ahí, pero franco, digamos, ¿está bueno? Glorioso, ¿está bueno? Entonces, por eso es que es importante, si ustedes se dan cuenta, en estos casos, en este caso y en este caso, ustedes se dan cuenta que no hay contador de descarga.
no está, porque esta me acuerdo que hace como 10 años atrás que era buena. Ahora, ¿qué es lo más importante? Uno se empieza a dar cuenta que si se empieza a decolorar, se está empezando a pasar. Y por tanto, el blanco maravilloso se transforma aquí, si ustedes se dan cuenta, como un verde. ¿De acuerdo? Ponen verdoso. ¿Ah? Ponen verdoso. Claro. Y lo otro, por favor, más veces las que yo quisiera, he visto los viejos que no están, Doble oxidado. pero que está de revés. O sea, empieza ahí a acumularse polvo, material de producción, y esos viejos están en la antesala de un lindo cohete. No porque no sean capaces de aislar, sino que porque se van a pasar justamente por el tema de que se contamina. ¿No? Ahora, esto se lo van a encontrar no solamente en los alimentadores principales de plantas, sino que también en los distintos sujetos que ustedes tengan dentro de la instalación. Y por tanto acá tenemos una situación en la cual hay que prestar atención, sobre todo pensando, ¿cierto?, en que estos dispositivos tienen un propósito, pero también pueden ser la causa de un problema, si es que uno tiene la perspectiva y sobre todo la recomendación que yo siempre les planteo a mis estudiantes es que aquí, si ustedes se encuentran en algún día con estos supresores, instálenle un contador de descarga para que uno tenga un seguimiento de cuántas veces ha estado operando y sobre todo si hay fuga. Profe, pero ya son necesarios los sujeros. ¿Ah? Ya no son necesarios los sujeros. Es que si yo soy el responsable de la subestación, entre que esté y no esté, mira, tres palos más, 3 palos menos no van a complicar mi presupuesto, sino que estoy protegiendo no solamente la instalación, estoy protegiendo también la producción. Entonces, en realidad bajo esa mirada, ¿cuánto estoy protegiendo en términos de inversión, de equipo, pero también de producción? Al final uno dice, oye, no me duele, digo, todo lo contrario, me deja un poco más tranquilo. El tema es que así como están acá, desafortunadamente yo no tengo la posibilidad de un seguimiento. Si pensamos que esta es la parte trasera de un switchgear, fíjate que esta parte trasera se abre una vez al año, en la parada de planta. Y por tanto, en ese año puede pasar cualquier cosa. Pueden haber roedores que empiecen aquí a carcomer esa cuestión. Y ahí empiezan los dramas. Entonces, el tema es tener a nivel del gabinete, tener un instrumento que tú puedas visualizar. Porque si hay un problema, tú vas a ver que va a empezar a aumentar la corriente de flujo. Y te anticipa un poco el problema. Porque el problema aquí es grave. ¿Por qué es grave? Porque si se pasa esto, es una falla en la barra principal. ¿Y quién tiene que operar aquí? Solamente la protección del patio de alto. Entonces ya genera una detención global de planta. ¿Te das cuenta? No es que caiga una parte. Entonces acá, muchas veces uno ni se entera que está, que es lo peor. Oh, mira, me encontré con esto. ¿Qué fue lo que pasó cuando iba a abrir muerto? La persona que estaba a cargo no sabía que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué uno dentro de la vorágine del día a día anda preocupado de otras cosas? Ahora, también, en este mismo sentido... ¿Son de losa, profe? ¿Ah? No, cerámico. Bueno, para un eléctrico es una sensación muy grata. Es una sensación muy grata al tacto, digamos. ¿Ah? Pero sí hay energía. Sí, la energía sí. Pero realmente es un material muy bien elaborado, muy bien producido en términos de que tiene, además que la dinámica de caída, yo insisto, hay dos cosas que a mí siempre me han sorprendido de esto. Una es esta, y la otra es la tulipa. La tulipa de conexión de los interruptores. Es una obra de arte, digamos. La tulipa, por favor, esta. Creo que la vamos a ver. ¿Aquí o no? No, la voy a ver. Así que creo que la voy a ver. El otro capítulo la voy a ver. Es como una abrazadera. ¿Ah? Es como una abrazadera. Una abrazadera Sí. que engancha en el polo. Claro. Pero es realmente yo. Cuando. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Tulipa. La tulipa. Que es la unión que hace. O sea, ¿Ah? sí. Tú tienes el interruptor, el cargo del interruptor en medio, y al final, ¿cierto? Tiene terminales arriba y abajo, que enganchan la barra del switchgear. Entonces es una pieza mecánica que tiene, ¿cierto?, una tensión
que hace que el contacto sea maravilloso de conexión. Ahora, bueno, fíjense, hemos visto gran parte de los aspectos relacionados con definiciones, conceptos y fenómenos. Nos falta todavía ver solamente un fenómeno que es el ferrante, que lo vamos a comentar en un ratito. Pero ya podemos empezar en la segunda parte, que son la estimación de los parámetros de una línea. Y en ese contexto, nosotros debemos recordar de que nos va a interesar para poder representar circuitalmente, representar una LT, tenemos que necesariamente hablar de la resistencia del conductor, la reactancia inductiva del conductor, la reactancia capacitiva del conductor. Y por tanto, lo que vamos a empezar a ver ahora es eso, avanzar en lo que respecta a los parámetros. Y el primer parámetro es la resistencia. Y la resistencia, hay un fenómeno que se llama efecto piel, efecto skin, o también llamado efecto pelicular. ¿Qué me recuerda este efecto skin? O pelicular o piel. Fíjense, si yo tengo un conductor cilíndrico por el cual hago circular corriente, si la corriente es continua, DC, no alterna, la corriente se distribuye proporcionalmente por toda la superficie del conductor. Y por tanto, si yo veo la J amperes por milímetro cuadrado, me voy a encontrar que la J es constante. La corriente se distribuye pareja. Sin embargo, si el mismo conductor, le hago circular una corriente alterna de 1 kHz, me voy a encontrar de que aquí al medio el J vale 0 y que la corriente se distribuye principalmente hacia las paredes exteriores. Teóricamente, si la corriente fuera de 10 kHz, toda la corriente se iría por el manto y nada por dentro. Y por tanto sería suficiente un conductor hueco, porque no se ocupa la parte de dentro. En consecuencia, el efecto skin me dice eso. Me dice que la densidad de corriente depende de la frecuencia con la cual nosotros estamos excitando este conductor. De acuerdo a esto, se establece entonces lo que está acá. Miren, esta es la densidad, visualmente hablando, en corriente continua, pareja. Pero en alterna, la densidad en la parte central es menor y va aumentando a medida que yo me voy acercando al manto. Por tanto, ¿qué es lo que significa eso? La resistencia del conductor cilíndrico se calcula como ρ por L partido por S. Ρ es la resistividad del material, que es una constante, que depende del tipo de material. L es el largo del conductor. Y S es la sección. Pero aquí, por favor, esta es sección efectiva. Por tanto, ¿qué significa sección efectiva? Sección del conductor por donde realmente pasan amperes. Y por tanto, ¿qué pasa aquí? Aquí la sección efectiva coincide con la sección del conductor. Pero aquí, toda esta parte no se está ocupando. Y por tanto, la sección disminuye. La sección efectiva por donde pasa corriente. Por tanto, el efecto skin me dice que la sección efectiva disminuye. Si la sección efectiva disminuye, la resistencia entonces, en corriente alterna, por tanto el efecto skin, lo que me está recordando es que la resistencia eléctrica en corriente alterna es mayor a la resistencia en corriente continua. Y por tanto de ahí aparece el patrón. Patrón. ¿Cuál es el patrón para nosotros? La resistencia en corriente continua. Porque esa es la única que mantiene la integridad en donde la sección del conductor coincide con la sección efectiva. Por eso, cuando nosotros hablamos de resistencia, el fabricante nos da resistencia en corriente continua. Porque eso nos está dando la resistencia efectiva. ¿Estamos?
a 25 grados, fíjense, 25 grados, 50 Hz. ¿Qué fue lo único que hice yo de aquí a acá? Pasé de continua a 50 Hz. ¿Qué pasó con la resistencia? ¿Qué pasó? Aumentó porque la resistencia aumentó porque la sección disminuyó, ¿cierto? Por tanto, ¿por qué pasa de 0,215 a 0,219? Por el efecto Skin. Aquí, ¿hay efecto Skin? Despreciable. Por tanto, el efecto Skin, ¿dónde es importante? Principalmente en el cobre con secciones por arriba de 250 meses. En el régimen serial, en el tema de lo armónico, ni les cuento. Ahí el efecto Skin sí entra a jugar un papel fundamental, porque hace que la resistencia eléctrica aumente notablemente. Por la frecuencia. Por la frecuencia. Entonces acá, fíjense, aquí está el caso, miren, de que decía, aluminio, el fabricante le pone glamour, le pone el nombre al cable, pero hay varios nombres, son gloriosos. Profesor, ¿entre más hebras es mejor o se disminuye el efecto Skin? No, el efecto Skin desafortunadamente no tiene, yo lo puedo controlar, la resistencia la puedo controlar un poquito. O sea, si yo tengo, fíjate, si yo tengo un conductor, tengo 3 hebras, ahí, 3 hebras, ahí. 3 hebras iguales y las tenso. Me da un conductor cilíndrico más corto. ¿Sí? ¿Me explico? Porque como se trenzó, se reduce la longitud efectiva. Por tanto, para un conductor con trenzado de distancia L, ese conductor tendrá una resistencia, teóricamente, más alta, porque tiene el palanca. Y por tanto, el trenzado lo que hace efectivamente es modificar un poco la resistencia, pero no es relevante. Lo que hace el trenzado principalmente es fortalecer el tema mecánico, por un lado, y también modifica con mayor incidencia el tema del efecto magnético, que es el que vamos a ver un ratito más, que es glorioso. Ahora, fíjense, tengo patrón. Ahora, también, si nosotros hablamos de la resistencia como variable que nos interesa evaluar, la resistencia, ¿de qué depende? La resistencia es función. Estamos ahora. Me dio la cartilla ya que voy a cortarla, pues, profe. Ya, lo dejamos hasta aquí, ¿sí? ¿Les parece? Mañana, el miércoles seguimos. Acuérdense que el viernes, sábado, domingo es feriado. No hay actividades. Yo estaba convencido del sábado íbamos a juntarnos y vamos a terminar este tema. Pero no. Así que para que lo tengan presente, por favor. Tenemos que hacer Ahora, por favor, la prueba, para el tema de la prueba, yo les sugiero, la próxima semana, porque ustedes se van a pasar a preparar, ¿cierto? Ya, espero yo, la próxima semana podemos fijar el día lunes o el miércoles, la última media hora, para aclarar dudas respecto a la materia de prueba, si es que ustedes quieren. O podemos fijar otro horario distinto para aclarar dudas. ¿Sí? Ahora, las dudas pueden plantearse en forma individual, pero yo creo que, como ustedes ya se conocen, ¿cierto? No hay timidez respecto de dudas. Siempre la duda que uno tiene le puede servir a otro desde el punto de vista de irse apoyando. ¿Sí?